el programa informativo donde el pueblo tiene su voz. Bendecido está por Dios, es alegre entretenido. De regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente. Ese es el beque mondenga del día de hoy. Así hizo nuestro amigo Rafael Galicia ahorita. Dijo, tremenda invitada. Dígame usted qué significa al 0414-677-0363. Y los invito a todos a sintonizar el día de hoy el programa de Rafael Galicia a 8 columnas, a las 8 de la noche, ¿correcto? 7 de la noche, 7 de la noche atentos porque siempre trae un programa especial nuestro amigo Rafael Galicia. Dejaba una pregunta al aire, ahorita leemos los mensajes, son muchos. Me está subiendo el rating Ana María Osorio. Con respecto a lo que significa, ¿no?, la postura de María Corina ante lo que fueron las negociaciones en Barbados. Yo no estuve ahí. Yo no estuve de acuerdo. Acuerdos sin acuerdos. Exactamente, pero yo en lo personal y lo que percibo es que de alguna manera u otra esas conversaciones ayudaron también a que el proceso de primaria fluyera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también con lo que tiene que ver las declaraciones de Omar Barbosa, que decía, se ha convertido en la orientadora. Le preguntaban y él decía no. Se eligió un candidato a las elecciones presidenciales. Bueno, mira, primero, María Corina representa una visión de país un tanto distinta porque es muy radical. Y en ese lineamiento es que ella asegura que no hubo acuerdo. Pienso que no fue acertado en un principio que ella hablara de esto. ¿Por qué? Porque la liberación de los presos políticos quizás a ella no le parece oportuna, pero a todos los venezolanos sí. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Las sanciones también. Pero es que ¿por qué? Porque ella fue una de las impulsoras, junto a Leopoldo López, junto a Ledesma, del tema de las salidas. ¿A qué nos llevó ese proceso de la salida? ¿A qué nos llevó? ¿Cuántos presos políticos hubo? ¿Cuántos muertos? ¿Qué le vas a decir tú a esa familia? No, es que yo no negocio con ellos. Pero imagínate tú un supuesto caso que hay un secuestro de uno de tus hijos. Tú no vas a negociar porque ellos son delincuentes, ¿no? ¿En qué medida tú tienes que empezar a ceder para poder también conquistar esferas de poder? Y Blay aseguraba que dentro de esos acuerdos y de la negociación todavía estaba el tema de las inhabilitaciones políticas. Entonces, ¿le favorece o no le favorece a ella? Porque ella insista en decir que no tiene la inhabilitación política, no quiere decir que al momento en que ella vaya a postular su nombre, el CNE lo acepte. Entonces tenemos que hablar de realidades, que hay que sentarse a negociar, ¿ok? Eso en principio, y de acuerdo a las declaraciones de Barbosa, obviamente deja claro que dentro de la oposición no existe una unidad sólida, existen aliados circunstanciales. Y eso te lo preguntaba también, ¿hay unidad? Exacto, es que ahí es donde ves es que todos se supone que estamos jugando el mismo juego político que es desocupar la silla presidencial, ¿sí? Pero bastará ver cómo nos vamos a medir nosotros frente al proceso presidencial, porque ya salió Bernabé a decir de los disidentes estos, de los factores que se hacen llamar Alianza Democrática, a decir que cuál participación, que cuando más escalaron 800.000 votos, que eso fue excluyente, etcétera, 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 porque todos necesitan mantener sus cuotas de poder. Y todos están jugando a eso y no entienden que la estrategia del gobierno es la estrategia de ingeniería electoral, dividirlos a su máxima expresión, o sea que cada uno por sí solo no llega al 10% para ellos ganar siendo minoría. Y eso es algo que tienen que entender desde ahora. Que todos no nos podemos llevar bien, es cierto, pero tenemos que entender que hay que trabajar unidos para poder enfrentarnos a las elecciones del 2024. Todavía faltan 8 meses. El acuerdo de Barbados fue el que estableció que en el segundo semestre del año 2024 serán las elecciones. Entonces, si ya tienes candidato primario, ojo, no lo desgastes. Ojo con el discurso, mira lo que pasó con Milei. ¿Por qué? Porque hizo una sobreexposición mediática y se creía tan avasallante que se equivocó en las actuaciones públicas y en sus discursos. Y al final, ¿quién es el gran derrotado? Él y el pueblo argentino. Y eso lo vemos hoy y lo vamos a ver en noviembre. Porque si él no logra volver a cautivar al argentino, va a perder. Y las esperanzas del argentino se van a ir con él, ¿sí? O sea que podría perder las esperanzas también María Corina de no accionar
como debería. Te voy a pedir que, imaginando que María Corina te está viendo en este momento, y el pueblo te dice, dale una recomendación a quien resultó electa de las elecciones primarias, ¿qué debería hacer en cuanto a la unidad? Los partidos que no la apoyaron, los candidatos que resultaron, que perdieron pues ante ella en el proceso de elecciones primarias, y una recomendación con respecto al proceso de negociaciones con el gobierno nacional, ¿qué le diría? Mira, lo primero es que ella tiene que entender que necesita aliados, que podemos tener diferencias, pero demostrarle al país que juntos podemos trabajar por conquistar nuevamente el poder. Eso es lo primero, dejar el ego de lado, ¿ok? Sería muy bueno que ella apareciera con un político renovado, que renovara las figuras políticas hoy y que apareciera ella como la madrina política. También eso sería interesante, ¿no? Para demostrar que no es que es simplemente ella, sino que hay que renovar las formas de hacer política. Entender que los acuerdos son necesarios, pero acuérdate que ella no puede caer en una inconsistencia desde el punto de vista de lo teórico y lo práctico, porque ella siempre ha dejado claro que va radical contra el gobierno. ¿Ok? Que el adversario es aquel, pero también tiene que dejar claro que sus adversarios circunstanciales siguen siendo sus aliados, porque ella los tiene, los pone a cada uno como un francotirador en el bosque, si te pones a analizar. Vino para el Zulia y le alzó la mano a otro diciendo que era el eventual gobernador del estado. O sea, ya va, tú necesitas de toda la fuerza política y de las organizaciones políticas, porque ayer también quedó demostrado que ella no tiene fuerza de organización política. Y unas elecciones presidenciales no son lo mismo unas elecciones primarias. Tienes al Consejo Nacional Electoral, tienes al Plan República, ¿ok? Los testigos. Todo lo tienes que manejar. No, y una ella no estructura tiene... del PSUV que sabe mover los votos que tenga, pero lo sabe mover. Ajá, y tú vas a confiarte nada más en el voto espontáneo, pero si tú no cuidas las mesas, no cuidas los centros de votación, entonces puedes ganar la campaña, pero perder la elección. Y ella tiene que entender que aquí todos son necesarios. Es verdad que todos tienen sus errores, pero ella tiene que entender que necesita aliados. En cuanto a los ¿Sí? acuerdos, Bajarle un poco el tono a los discursos. Y en cuanto a los acuerdos, si quieren no aparezca como figura protagónica, pero bajo la mesa establecer acuerdos en los que ella también establezca su pauta o cuáles son sus objetivos en ese proceso de Barbados, del acuerdo de Barbados. O sea, ahí ella tiene que incidir notoriamente, porque la inhabilitación política que pesa sobre ella, la única forma de levantarla es con un acuerdo directo con el gobierno nacional. Lo primero es que ella tiene que bajar el discurso tan agresivo, tiene que agradecerle a la gente su participación, tiene que agradecerle también, no solamente a la Comisión Nacional de Primaria, sino a todos los actores políticos que dijeron y dieron sus declaraciones que tanto sus partidos como ellos estaban en respaldo a las primarias. Ella tiene que agradecer eso, ella no puede seguir desconociendo a todas las figuras. Porque si bien es cierto, hubo un movimiento ciudadano, el que se expresó, también es cierto que todos los partidos políticos salieron pronunciando que estaban a favor del tema de primaria. Indistintamente hayan hecho movilización o no, indistintamente hayan invertido recursos, propaganda, ¿ok? Y dedicado centimetraje a ellos, tanto en sus redes sociales como en el panorama mundial de los medios de comunicación. Es cierto que ellos al menos no frenaron o no invitaron a no participar, cosa que ella sí ha hecho en todos los procesos anteriores. Y ella tiene que agradecer ese respaldo. Ahora, tengo que hacer un corte comercial, pero voy a dejar esto ahí para convencer ahí al público que se nos quede con nosotros, o vaya a buscar un vasito de agua y viene para que escuche la respuesta de Ana María Osorio. Hay algo que me llama la atención, y decías el reconocer que ganó la ciudadanía, la participación. Y con ello ganó la esperanza, en mi opinión. ¿Cómo administrar esta victoria para mantener esa esperanza? Hay algo que a mí me pega y creo que a muchísima gente, que es el hasta el final. ¿Qué es hasta el final? Porque también debemos ser objetivos y no venderle a la gente algo que de pronto no va a poder ser. Entonces yo quiero saber tu opinión al respecto, porque creo que ahorita uno de los principales retos que tenemos es mantener viva esa esperanza que ganó el día de ayer. Vamos a hacer un corte comercial y eso me lo va a contestar al regreso. Estamos conversando con Ana María Osorio. Ella es estratega en comunicación social, además es doctora en ciencia política. Vamos a hacer un corte comercial, pero me quiero ir con estas declaraciones de Ramos Ayú. Vamos a escuchar.
quiero expresar en nombre de la Dirección Nacional que nosotros reconocemos oficialmente el resultado anunciado por la Comisión Nacional de Primarias, que señala un triunfo contundente, muy claro, muy rotundo, de la candidata María Corina Machado en este proceso de primaria hecha y regida por la Comisión Nacional de Primarias.